antihistamínicos. Para comprender la acción de los fármacos antihistamínicos, primero debemos hablar de la histamina. La histamina es una pequeña molécula eutacoide que tiene acción sobre el tejido vascular, el tejido digestivo, la piel, entre otros. Es un componente del aparato del sistema inmunitario. La histamina se produce a través de la histidina descarboxilasa, mediada por el precursor L-histidina, y se encuentra mayoritariamente almacenada en los gránulos de los mastocitos del tejido conjuntivo y en las células basófilas de la sangre. En nuestro cuerpo tenemos diferentes tipos de receptores histamínicos. Los más comunes para la farmacología son el receptor histamínico H1, que se encuentra en la membrana muscular de los vasos bronquiales, de los vasos sanguíneos, lisos, a nivel bronquial, en el tracto gastrointestinal, en tejido de conducción cardíaco, en algunas células secretoras de las terminales nerviosas. Luego tenemos al receptor H2, que se encuentra en la membrana de las células del fondo, de las células paracrinas, del fondo gástrico, y estimulan la secreción ácida de las células parietales. Además lo encontramos en las células musculares lisas de vasos sanguíneos, en algunas células miocárdicas y en células basófilas. Además de estos dos grandes receptores, tenemos el receptor H3, que se encuentra mayoritariamente a nivel de la vía respiratoria, tubo digestivo y presináptico a nivel del sistema nervioso central. Y los receptores H4, recientemente descubiertos, que están en las células hematopoyéticas, médula ósea y aparato digestivo. En la actualidad no existen drogas que tengan acción sobre el receptor H3 y H4. Las drogas antihistamínicas cumplen como función inhibir la degranulación de la histamina por parte de los basófilos y de los mastocitos y basófilos. En general, a nivel inmunológico, lo que nosotros tenemos es un alergeno que genera una respuesta, y esta respuesta va a estar regulada por la inmunoglobulina E. El enlazamiento del alergeno con la inmunoglobulina E al cuerpo celular del mastocito va a generar una liberación masiva de la histamina. Y la histamina va a generar entonces las acciones en los tejidos que uno ya reconoce, como son vasodilatación, broncoconstricción, aumento de la mucosidad, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, a modo de resumen, que el receptor de histamina tipo H1 se encuentra en las membranas musculares lisas de los vasos, en los bronquios, en el tracto gastrointestinal y en el tejido de conducción del corazón. Y cuando este receptor es estimulado, va a causar vasodilatación, broncoconstricción, disminución de la conducción del impulso cardíaco y activación del músculo liso. Por otro lado, el receptor de histamina H2 se encuentra en las membranas de las células parietales de la mucosa gástrica, en el fondo, en las células musculares de los vasos de las lisas de los vasos y en las células miocárdicas. Y su actividad agonista receptora va a regular principalmente la secreción de los ácidos gástricos por las células parietales, favorecer la entrada de calcio al interior de la célula miocárdica y aumentar por ende la fuerza de contracción. Ahí abajo se les muestra a ustedes un test de Prick que consiste en administrar de manera subcutánea superior diferentes alergenos y ver cómo reacciona el organismo frente a la presencia de este alergeno vía estimulación de la degranulación de los mastocitos. Cuando el halo es mayor, significa que hay una mayor respuesta alergénica frente a los compuestos. Y para eso se utiliza siempre un calibrador interno, que es la histamina misma. Y nos indica si la persona reacciona de manera más importante que los niveles de histamina, incluso que se administran de manera externa. Vamos con los fármacos antihistamínicos. Los fármacos antihistamínicos son antagonistas competitivos del receptor de histamina. Particularmente vamos a hablar del receptor de histamina H1, ya que este tiene acción sobre la piel y sobre los bronquios, ¿ya? Y vamos a dejar los antihistamínicos tipo H2 para la clase de sistema gastrointestinal. Dentro de los antihistamínicos tipo H1, vamos a encontrar los de primera generación y segunda generación, ¿ya? Los de primera generación se dividen mayoritariamente en 4, que son la difenindramina, el dimenindrinato,
la prometacina y la clorfenamina, que probablemente esta última ustedes ya la conocen. Entre los de segunda generación vamos a encontrar varios medicamentos nuevos, pero los que más se destacan en la clínica son la loratadina, la desloratadina, que es su enantiómero, la cetiricina y la levocetiricina, que es el enantiómero de la cetiricina. Solo como modo de mención, comentarles que en los antagonistas de tipo H2 vamos a tener a la famotidina, ranitidina y semitidina, que son fármacos que se utilizan para el tratamiento de la úlcera péptica o la acidez estomacal. Vamos con los antagonistas antihistamínicos H1, o conocidos también como de primera generación. Dentro de esto vamos a encontrar a la difenhidramina, conocida habitualmente como Benadryl, y este medicamento lo que va a generar es el bloqueo de la histamina en un sitio similar al del receptor, al de la histamina misma, en el receptor H1. Además, este fármaco tiene acción sedante, tiene acción anestésica, tiene acción antiemética y anticolinérgica, potente, ¿ya? Por lo tanto, se considera que es un medicamento que se puede utilizar no solo para el control de las alergias por la desgranulación de la histamina, sino que además se puede utilizar como sedante en vías preoperatorias. Por su acción anticolinérgica se puede utilizar en la cinetosis y también en la emesis. Estos medicamentos se pueden administrar tanto por la vía oral como parenteral y tienen una vida media relativamente baja, cercana hasta las 6-8 horas. La mayoría de este medicamento se metaboliza en el hígado y se excreta en la orina. El uso habitual de la difenhidramina es el tratamiento de las rinitis, de las alergias generales y de las urticarias complicadas. Condiciones o consideraciones que hay que tener es que la difenhidramina es uno de los pocos medicamentos que a dosis altas puede producir alucinaciones mediada por su acción anticolinérgica central, ataxia, convulsiones y taquicardia. Por lo tanto, no está recomendado su uso en el embarazo. Después tenemos al dimenhidrinato. Este medicamento tiene una alta potencia sedante, pero además de disminución de la cinetosis y del vértigo. También es un fármaco antihistamínico, anticolinérgico y por lo tanto antivertiginoso, ¿ya? También se usa para el mareo y las náuseas relacionadas con el movimiento. Este medicamento se considera un potente depresor del sistema nervioso central, por lo tanto tiene acción sedante y anestésica. También se sabe que inhibe la estimulación vestibular y del laberinto, por lo tanto es un medicamento óptimo para el tratamiento de los vértigos, ¿ya? Entonces vamos a decir que su aplicación terapéutica más importante es la cinetosis y los vértigos por cambios de movimiento. La toxicidad de este medicamento es que a altas dosis puede producir convulsiones, por su acción depresora del sistema nervioso central y potencialmente puede producir depresión respiratoria. Después tenemos a la clorfenamina. La clorfenamina es el fármaco más utilizado de esta familia. Tiene acción antihistamínica potente, baja acción anticolinérgica, por lo tanto es el que tiene menor acción sedante del grupo. También es antivertiginoso y por lo tanto es un sedante suave. También es un medicamento con actividad depresora del sistema nervioso central a dosis altas. Este medicamento también inhibe la estimulación vestibular y del laberinto y por lo tanto también se puede utilizar en los viajes para inhibir el vértigo por su acción anticolinérgica. Pero en general, debido a su alta actividad antihistamínica, es que se lo prefiere como antialérgico. Este medicamento existe en muchos formatos. De hecho, se puede utilizar oral, intramuscular, óptico, ótico, dérmico, etc. ¿Ya? Las aplicaciones terapéuticas clásicas de la clorfenamina es para tratar la fiebre del heno y las rinitis asociadas, todo tipo de alergia moderada a grave, las urticarias complejas y las rinitis vasomotoras. Los efectos adversos de la clorfenamina son los menores de este grupo. Y dentro de su toxicidad vamos a encontrar que produce somnolencia en los primeros usos, pero después se genera tolerancia a la somnolencia y por lo tanto los pacientes que consumen clorfenamina no tienen problemas con este efecto adverso. También puede producir fotofobia y sequedad bucal relacionada con su acción anticolinérgica. Me voy a detener un segundo en los medicamentos de acción H1 de primera generación. En este grupo debo mencionar que la mayoría de ellos produce sedación porque traspasan la barrera hematoencefálica
a diferencia de los de segunda generación que no la traspasan de manera correcta o la traspasan en muy baja cantidad. Y dentro de este grupo me gustaría mencionarles también que la doxilamina es un antihistamínico que cuando se administra en presencia de vitamina B6 o piridoxina tiene un muy buen efecto para el tratamiento de las náuseas matutinas durante el embarazo. Por lo tanto, se recomienda como medicamento en los primeros trimestres del embarazo. Entonces, eso es la doxilamina, ¿ya? Vamos ahora con los de segunda generación. Estos medicamentos, como atraviesan muy mal la barrera hematoencefálica, en general no tienen acción sedativa, tienen muy baja acción anticolinérgica y no tienen acción a nivel vestibular, por lo tanto no disminuyen la cinetosis ni el riesgo de vértigo. Así que estos, los de segunda generación, se consideran como medicamentos netamente antialérgicos, tanto los directos como la loratadina o la cetiricina, como sus enantiómeros, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las acciones farmacológicas de los de segunda generación? Al igual que los anteriores, son bloqueantes H1 sin actividad a nivel del sistema nervioso central. Carecen de efectos depresores y solo cuando son administrados en altas dosis pudiesen llegar a generar somnolencia, siendo la cetiricina la que mayor cantidad de somnolencias puede generar. A nivel de la loratadina, este se administra mayoritariamente por la vía oral, tiene una vida media de 1 a 2 horas, pero tiene un efecto que puede durar hasta 24 horas. Y se excreta vía renal y fecal debido a que tiene metabolismo hepático. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de la loratadina? La rinitis alérgica y la urticaria. ¿Cuáles son las toxicidades de este medicamento? Puede inducir mareos, cefaleas y se ha visto que a dosis medianamente altas puede producir taquicardia sinusal. Por lo tanto, no se recomienda su uso de manera crónica en pacientes que tienen trastornos cardiovasculares. Una cosa importante de mencionar es que la loratadina tiene mayor efecto a nivel de la inhibición de la degranulación antes de que ocurra la exposición al alergeno. Por lo tanto, se recomienda que la loratadina se tome en la estación donde va a ocurrir la alergia del paciente y no como modo de tratamiento post-exposición. Es decir, es un medicamento mayoritariamente preventivo y así aseguramos un uso óptimo. Después tenemos a la cetiricina, cuyo metabolito activo es la hidroxicina, el cual a su vez también se vende como medicamento antihistamínico. Tanto la cetiricina como la hidroxicina no penetran de manera importante en el sistema nervioso central. Además, la cetiricina a dosis terapéuticas bajas no tiene gran metabolismo hepático y en general se dice que este se elimina de manera directa por la vía renal. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas? Además de la clásica acción antihistamínica, se ha visto que la cetiricina tendría una actividad importante sobre la migración tisular de las células inflamatorias y eosinófilas en algunas urticarias, ¿ya? Y mayoritariamente este medicamento se administra por la vía oral, aunque existen también en gotas. Las aplicaciones terapéuticas de la cetiricina es el uso en la rinitis alérgica, la urticaria aguda y en la conjuntivitis alérgica. La toxicidad, además de las náuseas y mareos que puede producir por la familia, es que puede atravesar en baja cantidad a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto pudiese inducir algún grado de somnolencia. Quiero mencionarles también en este caso que tanto los de primera como segunda generación no debiesen ser administrados en lactantes menores ni en recién nacidos prematuros, debido a que se ha visto que producto del aumento del traspaso de estos medicamentos hacia el sistema nervioso central por inmadurez de las barreras, ha generado excitación paradójica en lactantes e incluso en los de primera generación ha producido convulsiones. En el caso de las segundas generaciones puede producir una somnolencia con sedación e imposibilitar de manera adecuada la lactancia o la respiración en el menor. Por lo tanto, se administran con mucha precaución e idealmente no administrar antes de los 6 primeros meses de vida. Después, a modo de ejemplo, comentarles que uno de los enantiómeros es la desloratadina. Este es un medicamento, al igual que los de segunda generación, no sedante, pero de acción prolongada. Por lo tanto, basta con una dosis diaria para que se logre el efecto antialérgico. El efecto antialérgico de toda esta familia es el mismo para todas las generaciones, ¿ya? Comentarles también, entonces, que la desloratadina
no produce, así como no produce sedación independiente de la dosis, de que tiene una vida media mucho más prolongada y permite su uso solo una vez al día, es un medicamento que en general no tiene grandes interacciones con otros fármacos. Se administra por la vía oral y se utiliza para la rinitis alérgica y la urticaria de preferencia. Y por lo tanto se considera como el medicamento de última generación para este tipo de tratamientos. Su toxicidad es la misma que la esperada para la loratadina, que son los mareos, la cefalea y la taquicardia sinusal. Ok, chicos, los antihistamínicos H2 los dejaremos para las clases de tratamiento de las úlceras a nivel del sistema gastrointestinal. Muchas gracias.